Doctor. Hemos invitado a un especialista en el tema del derecho penal y derecho procesal penal, un abogado litigante, conocedor del derecho penal, el derecho procesal y asimismo de la normatividad policial. Este abogado, con su amplia experiencia, ha logrado tomar relativa importancia, ¿no?, en el mundo del derecho, ¿no?, en estas cuestiones de la litigación. Quiero dar las gracias y la bienvenida, el saludo correspondiente a nombre de todo el equipo de jurisprudencia policial al doctor Julio César Obeso Milla, quien nos va a dar luces y más alcances respecto a todo este tema de la detención policial. Buenas noches, doctor. Gracias, Núñez. Gracias. Gracias a los seguidores de jurisprudencia policial. Permíteme y que sean mis primeras palabras de agradecimiento y mi saludo a todo tu equipo técnico, a los organizadores, a jurisprudencia policial. Para mí siempre será un placer compartir reflexiones sobre razón y derecho. Este espacio que va a llegar, entiendo yo, a toda la comunidad policial, jurídica y también académica, a quienes nos siguen, va a permitir que este espacio académico nos pueda brindar de repente o reforzar lo que ya sabemos, lo que muchos en el día a día como policías, como ciudadanos, de repente vivimos una situación en la que no tenemos claro o de repente el refrescamiento está un poquito lejos de lo que debemos saber en el momento de una detención policial. Permíteme nuevamente, para quienes no me conocen y quiero hacerlo de esta manera, mi nombre es Julio César Obeso Milla, abogado de profesión, litigante y con vocación, mucha vocación en el derecho penal. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor, por las palabras. Estamos sumamente agradecidos de su presencia. Doctor, para ir entrando un poco en el tema necesitamos nos ubicamos primero lo que es la detención policial. ¿Qué es la detención policial y qué es lo que debemos observar en una intervención policial referente a este acto policial de intervención? ¿Sí? A ver, sí, si me permites. Lo que voy a tratar de hacer es refrescar la memoria, porque entiendo que ya como policías o como ciudadanos sabemos que la detención policial viene propiamente de nuestra Policía Nacional del Perú. Eso no es nuevo ni tampoco lo estamos inventando. Pero lo importante de saber de una detención policial es dar un paso atrás y analizar qué significa la libertad para una persona, para mí, para usted, para los que nos están escuchando. ¿Qué importancia tiene la libertad en una persona? Es mucho. Como un valor supremo en un Estado constitucional de derecho, la libertad es un don, no es un derecho absoluto porque tiene sus limitaciones, sus restricciones que lo señala la ley. Pero sin embargo, debemos tener en cuenta que esta libertad, cuando decimos que no es derecho, no es absoluto, nuestro mismo Código Procesal Penal nos señala en qué situaciones la policía nos va a detener. Pues bien, la detención policial, para ser más preciso, es la privación de la libertad. Es esa acción que ejerce el funcionario, la Policía Nacional del Perú. Permítame hacerlo como un modo de refrescamiento de memoria para más o menos poder interactuar. ¿Perfecto? Claro. Entonces, cuando nosotros como autoridad policial materializamos un acto para poner límite a una conducta que está prevista como delito, nosotros como policía debemos tener en cuenta siempre, señores, el principio de legalidad. El principio de legalidad no solamente lo ejerce la fiscalía o el señor magistrado denominado juez, el señor juez u otras autoridades. No, nosotros como funcionarios policiales debemos tener en cuenta que el principio de legalidad desde la etapa inicial, desde el dato real
de la comisión o de la presunta comisión de un hecho ilícito, debemos darle prioridad para saber si esa supuesta conducta está prevista como un hecho delictuoso y consecuentemente proceder con una denominada así detención policial. Núñez, hay algo que también debemos tener en cuenta. La detención policial solamente procede por delitos. La detención policial no procede por falta. La detención policial no procede por control de identidad. La detención policial no procede en cualquier circunstancias que una persona quiere, una autoridad quiere hacerlo extensiva según su interpretación, pero de repente no teniendo en cuenta el principio de legalidad. Dicho en otras palabras, la detención policial tiene que reunir ciertas condiciones, aspectos básicos que nosotros como policías debemos tener presente en todo momento. Cuando yo te hago la comparación de que no detenemos por falta, sino por delito, es algo que tenemos que tener en claro la diferencia entre una falta y un delito. Es decir, la grave afectación al bien jurídico protegido en un delito es superior. En una falta, la afectación al bien jurídico protegido es menor. Nosotros, los policías, sabemos muy bien diferenciar un delito de una falta, pero muchas veces caemos en situaciones, digámoslo, complejas o circunstancias que quizás no nos permite de repente tomar decisiones con la rudeza, con la fuerza que tenemos que tener todos los policías al momento de realizar este acto propio de la función como autoridad policial. Claro, ¿sí? Efectivamente, doctor. Siempre hay algunas situaciones en las que existe cierta duda o de repente por la complejidad, ¿no?, de la intervención policial, de repente se confunden un poco, digamos, algunos términos, ¿no? Existe bastante lo que es la inquietud y un poco de repente, ¿no?, digamos, el conocimiento un poco reducido, por decirlo así, entre una retención policial, una detención y una conducción compulsiva, ¿no? Porque, según de sus propias palabras, la detención policial solamente procede por la comisión de delitos, ¿no? Este poder otorgado a la Policía Nacional, ¿no?, un mandato constitucional, entonces tenemos estos plazos de detención. Entonces, ¿cuáles son los criterios netamente jurídicos y normativos que tendríamos que observar como efectivos policiales para realizar o materializar una detención policial, como usted bien lo ha mencionado? Núñez, tú lo has dicho muy claro. No podemos confundir una retención con una detención. Son cosas que la comunidad policial, nuestros policías, nuestros colegas, lo tienen claro. Para mí, y lo digo con bastante confianza y optimismo, para mí los policías sabemos diferenciar lo que es una retención a lo que es una detención. Es decir, sabemos lo que dice el 209, el artículo 209 del nuevo Estatuto Procesal Penal, cuando nos habla sobre la retención policial, que esto no tiene que tener un exceso de 4 horas, a comparación de una detención policial que tiene una normativa constitucional y también una normativa de menor rango, que es el nuevo Estatuto Procesal Penal. Pero hablando de la normativa constitucional, estaríamos diciendo de que el artículo 2, inciso 24, literal F, como muy bien lo he visto que lo han estado repitiendo en muchas ponencias, nos explica de manera detallada bajo qué circunstancias una persona puede ser detenida. Es decir, solamente existen 2 maneras de que te priven de la libertad. Mandato judicial motivado por un juez o una flagrancia delictiva. No habla de retención. No habla de otro supuesto u otra acción que realice la autoridad para detener a una persona. Ahora, con una normativa de menor rango encontramos esta institución procesal jurídica que se denomina la retención. La retención lo hacemos también como autoridad, pero con fines distintos a la detención, que es por una situación de flagrancia. Existe jurisprudencia, doctrina,
existe todo un amparo legal que ha establecido de que tú no puedes detener una persona con fines de identificarlo. Es decir, si tú te excedes de ese plazo de 4 horas, ya no estaríamos hablando de una retención, estaríamos hablando de una detención. Porque si este artículo al que hice mención de nuestra normativa constitucional nos señala que todo ciudadano solamente es detenido bajo 2 circunstancias, bajo 2 autoridades, en el supuesto de la autoridad policial, la policía simplemente detiene por el tiempo estrictamente necesario en una situación de flagrancia. Escuchaba en otras ponencias, no en jurisprudencia. Sí, doctor. Sí, sí, lo escucho, lo escucho. Lo escucho. Sí, me escuchas. Ya, Sí. para no perder el sentido, escuché en otras ponencias de otros buenos abogados que de repente por ahí se pasaron, de que el plazo para una detención policial es de 48 horas. El plazo para una detención policial por flagrancia no es de 48 horas. El plazo señalado y recogido de muchas sentencias del Tribunal Constitucional es que es el plazo estrictamente necesario para realizar actos urgentes para una investigación. Dicho en otras palabras, si tú me dices que tienes 48 horas, las 48 horas es el plazo máximo. No es que la norma te plantea de que puedes detener una persona por ese plazo máximo de 48 horas porque así lo consideras, no. Y es lo que yo he visto muchas veces en las comisarías. Situaciones, por ejemplo, de presuntos personas que estarían vinculados a la microcomercialización del tráfico ilícito de drogas. Ellos dicen, bueno, en esos casos la detención es por 15 días, ¿no? A diferencia de una intervención por una supuesta posesión de tráfico ilícito de drogas, la policía siempre considera que, en sus palabras, nos dice, un momento, el plazo que yo tengo para investigar tráfico de drogas es hasta 15 días. No es ni 15 días en tráfico ilícito de drogas, ni en las 48 horas, sino es el tiempo necesario y estrictamente así para realizar los actos de investigación. Es algo que tenemos que tener en claro. Y si de repente ese tiempo estrictamente necesario para realizar la investigación no lo podemos manejar por los actos propios que realizamos, pues sabemos que tenemos el límite, y el límite es las 48 horas. Algo que siempre me ha dado dejarlo en claro para de repente nosotros como autoridad podamos manejar los tiempos y de repente, y quizás en circunstancias en las que se vean estos momentos en donde podamos explicar una razón de la detención policial, podamos ser categóricos en decir que es un plazo estrictamente necesario. Estrictamente necesario. No es 48 horas. El 48 horas es el plazo máximo para delitos comunes y para lo que es tráfico ilícito, terrorismo, espionaje y lo que es crimen organizado, el plazo máximo también es de 15 días. Pues bien, doctor, sí. A lo que ibas con las preguntas, sí, a lo que ibas con las preguntas de manera, en tus palabras me dijiste los criterios que debemos tener en cuenta para una detención policial. Previamente a poder absolver qué criterios debemos tener en cuenta en una detención policial, quisiéramos de repente hacer un refrescamiento también de memoria. ¿Qué es una flagrancia? Porque si estamos hablando de detención policial, primero tenemos que saber cuándo es una flagrancia. Y entiendo que gracias a la página Jurisprudencia Policial, nuestros seguidores han podido tener un reforzamiento o un espacio más claro sobre lo que significa la flagrancia. Pero ahí quiero de repente yo también aportar que la flagrancia, que es todo lo opuesto a lo clandestino, es decir, el hecho que comete una persona públicamente ante testigos, ante terceras personas, ante víctimas, ante policías, es una situación de flagrancia.
ese dato real que recogemos con la percepción sensorial, es decir, la evidencia de lo que estamos en ese momento percibiendo, valga la redundancia, nos permite de repente concluir si la conducta que está realizando determinada persona es o no es una situación de flagrancia. Lo han desarrollado muy bien y yo saludo eso, los supuestos, los 4 supuestos de la flagrancia delictiva. Estamos hablando de la flagrancia propiamente dicha, la cuasiflagrancia, la flagrancia extensiva y la flagrancia presunta. Pero aquí de repente mi reflexión, doctor, porque advierto yo que no estamos siendo no estamos valorando lo que en doctrina, lo que en jurisprudencia nuestros magistrados, nuestra Corte Suprema señala cuando realmente hay flagrancia. Y permíteme, si es que el tiempo nos va a dar, tocar un caso que me llamó bastante la atención. Sí. Sí. ¿Sí, doctor? Sí, ¿Lo podemos tocar? Estoy hablando exactamente de la casación 842-2016 Sullana. Esta casación 842-2016 Sullana fue una de las casaciones que un señor magistrado, reconocido magistrado, en la cátedra de los jueves, que es abiertamente para el público en general, tocó de que la policía muchas veces comete abuso de autoridad. Existen circunstancias en que la policía no detiene a la persona por flagrancia. Es decir, la conducta de la policía, dicho en otras palabras, resulta ser arbitraria. En las palabras de los señores magistrados que hacen este debate, los jueves de cátedra, señalaron justamente esta casación, y lo vuelvo a repetir, 842-2016 Sullana. Este caso, más o menos para contarlo, en resumen, es un caso en donde una menor de 7 años que se encontraba en su domicilio, sola, le tocaron la puerta y una persona con las características físicas de su ropa se identificó como una persona de una empresa que veía el tema de electricidad, que estaba haciendo observaciones, levantando observaciones en toda la manzana, la calle esta. Entonces, en ese caso, el señor ese que le tocó la puerta y fue atendido por la menor, le pidió de que encendiera su luz para ver si realmente contaba o no contaba con electricidad. Es así que en esa situación, en un primer momento, cuando le pide que encienda la luz, el señor la coge a la menor de 7 años y trata de besarla, trata de tocarla. Sin embargo, consecuentemente ese acto, en una segunda oportunidad, le vuelve a pedir nuevamente que vuelva a encender la luz. Y ahí la persona esta, el técnico en electricidad, para ser más preciso, nuevamente a la niña la coge, pero esta vez ya le introduce su mano en sus partes íntimas, para ser preciso, en la vagina le introduce los dedos. Consecuentemente a este hecho, el electricista, el personal técnico de la empresa de electricidad se retira y al día siguiente, esto pasó exactamente a las 11 de la mañana, y al día siguiente, ya estamos hablando, luego de 22 horas de transcurrido, cuando la mamá con la menor y personal policial se dirigían al Instituto de Medicina Legal a realizar ciertas diligencias de exámenes de ley, entre otros, en pleno transcurso, la mamá advierte la presencia de un motociclista con las características físicas de un trabajador también de la empresa de electricidad, y dice: él es el que le ha violado a mi hija, deténganlo a él. La policía, sabiendo que habían transcurrido 22 horas, detienen el vehículo, intervienen a la persona y proceden a detenerle y poner consecuentemente a disposición de la unidad policial para los actos de investigación. En razón del proceso especial del principio del proceso de
en coazón de proceso inmediato, la Fiscalía llega a obtener una condena de cadena perpetua en primera instancia, en segunda instancia. Y esto en recurso de casación llega a la Corte Suprema en el expediente que te señalé, 842-2016 Sullana, en donde la Corte Suprema, presidida por el presidente César San Martín, declara nula todo lo actuado, todas las dos sentencias, tanto de primera como segunda instancia, y además deja sin efecto la resolución que habría declarado fundado la incoación del proceso inmediato. ¿Por qué? Porque resulta que de la declaración de la madre, ella supuestamente habría reconocido al presunto autor de violación en agravio de su menor hija, simplemente porque su hija le comentó de que una persona con ciertas características físicas en su vestimenta habría sido quien la habría violado, introducido el dedo en la vagina. Entonces, fue esa la versión inicial y que se mantuvo así para que la policía realice una detención policial. Ahí es donde la Corte Suprema advierte que los hechos, tratando de ubicarlos en el tercer presupuesto, que es la flagrancia extensiva, es decir, el testigo, la víctima o directamente otras personas hayan podido identificar a la persona, no se habrían dado bajo las exigencias normativas de esta institución procesal, razón por la cual no existía una flagrancia delictiva. Dicho en otras palabras, doctor Núñez, la Corte Suprema señaló que las situaciones de flagrancia es el hecho verificado directamente por la víctima, por el testigo, por el policía o por la persona que bajo esa percepción sensorial ha podido advertir al autor o a los autores de la noticia criminal. En este caso, la madre era una persona que recogía la versión de su menor hija, bajo la información que ella le pudo dar en las características físicas que vestía la persona. Un caso bastante importante para que nosotros los policías podamos analizar, podamos de repente hacer una reflexión si es que realmente es, como personas, nosotros podemos estar en desacuerdo en la nulidad de todos esos actos que se han realizado, pero sin embargo hay algo que reflexionar ahí. Hay algo que tenemos que tener en cuenta y como hace un momento le dije, la flagrancia tiene ciertas exigencias y es algo que tenemos que tenerlo presente, doctor. Sí, efectivamente, doctor, como usted muy bien lo dice, es un caso despreciable, es un caso totalmente, es un acto criminal, pero lastimosamente de repente no se hicieron las valoraciones respectivas, ¿no? En cuanto a estos presupuestos de la flagrancia. Además de que hay dispositivos internacionales, doctor, ¿no? Que establecen que este tema de las cadenas perpetuas, ¿no? Deben ser, en este caso, deben imponerse, para delitos sumamente graves, extremos, ¿no? Y es el criterio, ¿no? El desarrollo, ¿no? Que se ha dado también posteriormente es que el proceso de inmediato, ¿no? Por el tema de flagrancia no reúne las garantías del caso también, ¿no? Y seguramente sumado también a algunos errores de alguna intervención policial, como usted muy bien lo ha dicho, entonces que tenemos esta consecuencia, ¿no? Doctor, quería retroceder un poco a su tema anterior donde usted indicaba sobre estas cuestiones de los plazos máximos, ¿no? De la detención policial, señalado en la Constitución Política. Efectivamente, doctor, y quería decirle, ¿no? Que este es un problema de repente de interpretación, ¿no? No solamente sucede con la Policía Nacional, de repente también con algunas instituciones de la administración pública, ¿no? Donde hacen una interpretación, digamos, extensiva, ¿no? Extrema, ¿no? Sobre los plazos, ¿no? Y dejar en claro que efectivamente, ¿no? Son unos plazos, digamos, estrictamente necesarios en la medida en que se desarrollen ciertas diligencias que justifiquen la presencia de un detenido en una instalación policial. Doctor, yo quería preguntarle,
ya para abordar otro tema, seguir avanzando con este tema de la detención policial. Entonces, ¿qué derechos le pertenecen o qué derechos sigue conservando un detenido, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Tenemos que muchas veces en la intervención policial, ¿no? La persona que va a ser detenida ofrece un poco de resistencia, ¿no? Y el efectivo policial necesariamente tiene que hacer uso de la fuerza. No sé qué alcances nos podría dar respecto a qué derechos conserva un detenido, ¿no? A efectos de que nuestro personal de las fuerzas policiales de la Policía Nacional del Perú no pueda estar, digamos, denunciado, ¿no? O cuestiones administrativas disciplinarias, o más aún denunciado penalmente. Agradeceré, doctor, nos sirva a ilustrar en este tema, por favor. En principio, Núñez, el hecho que nosotros podamos percibir la comisión de un delito, no podemos vulnerar la presunción de inocencia. Toda persona en este territorio y en otro goza de la presunción de inocencia. Por más que nosotros como autoridad hayamos podido advertir que el hecho que está realizando es, como tú lo has dicho en tus palabras, lamentable, desgraciado o como se le pueda calificar, no nos da el derecho a nosotros como autoridad a señalarlo o a calificarlo como una persona delincuente o como otros calificativos que puedan vulnerar la presunción de inocencia. Ese es un primer derecho que no pierde la persona. El único derecho que pierde la persona es la libertad. No existe otro derecho más que la libertad. Ahora bien, existen circunstancias y circunstancias, lo sabemos. Qué bonito es hablar estando sentado aquí y decir, claro, como tú no estás ahí y me dices, solamente pierde la libertad, pero si el Señor me está apuntando con un arma, si el Señor se está resistiendo a la detención por flagrancia delictiva, si el Señor me está apuntando con un arma blanca, dime tú, ¿solamente pierde la libertad? Entonces es una situación, es unas circunstancias que nosotros como autoridad tenemos que tomar decisiones inmediatas, pero decisiones inmediatas siempre velando por la integridad física de la persona que va a ser detenida, velando por su vida, en el sentido de que nosotros no nos vayamos a ver más adelante comprometidos con una denuncia por abuso de autoridad, por un exceso o por un cambio del uso de la fuerza por violencia, algo que recientemente lo hemos visto en Estados Unidos, en donde una persona ya de reducida, porque ya se encontraba reducida con las marrocas puestas, con los brazos hacia atrás, habría sufrido o le habrían infringido graves sufrimientos o dolores que consecuentemente trajeron su muerte. Entonces, yo me pregunto, ¿hubo necesidad de que esa persona que ya estuvo reducida, que ya se entiende que quizás haya estado detenida bajo cualquier circunstancia que se le haya podido advertir que haya estado realizando, infligir esos dolores, infligir esa violencia, porque ya no estamos hablando de fuerza, estamos hablando de una violencia que, como lo dije en mis primeras palabras, debemos tenerlo en cuenta bajo el principio de legalidad. Nos permite, el Estado nos da a nosotros esa autorización para nosotros infligir violencia o de alguna otra manera abusar del uso reglamentario, tanto de la fuerza o de otros elementos que nos brinda para el buen ejercicio de la función policial en los casos que es una detención policial. Considero que no. Consideramos todos que no. Sin embargo, hay algo que también lo tomé en cuenta, lo debemos tomar en cuenta, de que las circunstancias de un hecho delictuoso nunca se repite. Nada es igual, doctor. El hecho que yo haya vivido mi propia experiencia interviniendo y consecuentemente deteniendo a una persona por flagrancia delictiva o por los otros 3 supuestos de flagrancia, no significa que voy a tomarlo como ejemplo para yo realizar los mismos actos. No, señor. Cada intervención es única.
Cada intervención es única y ahí nosotros debemos tener la capacidad para poder tomar decisiones que no pongan en riesgo, primero, nuestra salud, nuestra integridad, nuestra vida y consecuentemente o a la par a la persona que estamos interviniendo, deteniendo bajo circunstancias de una flagrancia delictiva. Algo que yo siempre, y como me lo dices en tus palabras, doctor, ¿qué criterio debemos tener en cuenta para detener una persona? Cuando hablamos del principio de legalidad, estamos hablando de 4 supuestos, doctor. Y esto quisiera que los policías, nuestros colegas, nuestros amigos, nuestros hermanos lo tengan en claro. Señores, existen 4 criterios que debemos tener en cuenta. El primer criterio es de que cuando nosotros vamos a detener, hay que advertir si el hecho constituye o no constituye delito. Primero. Segundo, si existe o no existe flagrancia. Segundo criterio. Tercer criterio, cuestionarse a sí mismo si estoy vulnerando o no los derechos de la persona que estoy deteniendo. Y finalmente, así ya no seas el que investiga o el que lo va a tener durante las 48 horas detenida, verificar si se ha vulnerado el plazo estrictamente necesario para la detención de esta persona. 4 criterios, Núñez, amigos policías, que hay que tener en cuenta. Y lo digo en las palabras más simples: que el hecho constituya delito, que exista flagrancia, cuestionarse si estamos vulnerando los derechos de la persona detenida. Llámese todo lo que ustedes han tocado en las otras ponencias. Declaración de derecho, usted goza de un abogado, usted goza de que se garantice su integridad física, todo lo que hemos podido aprender en las otras sesiones. Y finalmente, verificar en todo momento el plazo estrictamente necesario de la detención policial. Si nosotros tenemos en claro estos 4 criterios, señores policías, amigos, colegas, hermanos, no vamos a tener problemas. Créame, no vamos a tener problemas. El hecho que yo exponga estos 4 criterios no significa que las circunstancias del hecho de una intervención por flagrancia delictiva va a ser tan simple y tan fácil, o va a ser una cosa que no va a demandar exigencias de decisiones que podamos tomar en ese momento para realizar una buena detención policial, por supuesto. Pero para eso nos capacitamos, para eso aprendemos. Así como aprendo, ustedes también aprenden. Y de esa manera compartimos estas reflexiones para tenerlo en cuenta desde un primer inicio, desde un primer contacto con el hecho, hasta el momento en donde ponemos a disposición a esta persona de otras autoridades, según la secuencia de la investigación propia del proceso. Bueno, sí, doctor, lo que usted ha dicho tiene mucha razón, ¿no? Uno, como dice, uno está sentado acá, ¿no? Bien cómodo, pero el trabajo policial, la función policial, muchas veces hay situaciones en las cuales uno debe tomar decisiones inmediatas, ¿no? Y de repente nos sirva mucho estas conversaciones con nuestro personal más antiguo, ¿no? Quienes con un poco más de mayor experiencia tal vez nos pueden orientar también. Hay muchas situaciones, ¿no? De hecho, ¿no? Que son, digamos, suceden rapidísimas, rápidas, no tiempo rápido, no te da muchas veces ni de pensar, ¿no? Porque una persona, un efectivo policial puede estar andando en la calle, ¿no? Caminando y de repente puedes apreciar de repente que se está cometiendo un delito, ¿no? Y bueno, viene, como usted lo dijo, ¿no? Este juicio interno, ¿no? ¿Qué hago? ¿O qué voy a hacer, ¿no? Si lo voy a detener, ¿cuál es el grado de fuerza que voy a desplazar? También hay otra situación también en la que personal policial, ¿no? Se encuentra, digamos, haciendo su servicio de calle y otra persona se acerca y nos dice: señor, esta persona que ve allá, esta persona me robó tal día o me robó ayer, antes de ayer. Y bueno, tomamos decisiones equivocadas muchas veces, de repente, como dicen, con el corazón, ¿no? Yo le quería hacer mención y hacerle a veces una pregunta porque también hay alguna inquietud. En algún momento escuché a algún amigo efectivo policial cuando un amigo suyo le decía, hermano, amigo, pues, la verdad es que de repente tengo una requisitoria, le dijo, y le dice, ¿no? Y el efectivo policial le dice,
mira, hermanito, si tú tienes una requisitoria, yo en este momento te voy a poner a disposición, le digo, te voy a enmarrocar y te voy a llevar a la comisaría. A modo de broma, ¿no? Es porque esta es una situación de broma. Entonces, en este caso, el otro amigo, ¿no? Que supuestamente tenía cierta duda de una requisitoria, le dice, mira este amigo, ¿sabes qué? A mí me tendrás que agarrar, hermano, porque yo me fugo de acá y me voy corriendo. Y este efectivo policial le dijo, ¿sabes qué, hermano? Si tú te vas corriendo, yo te meto un balazo, le dijo. Aunque sea balazos, te detengo. Un poquito, como dicen, ¿no? Así hablando criollamente, se picó, ¿no? Entonces, viene esta pregunta. ¿Una persona puede oponerse a su propia detención y estaría cometiendo el delito de resistencia a la autoridad o violencia a la autoridad, doctor? ¿Nos podría, por favor, aclarar ese tema? Porque es un tema muy importante también. Y hemos visto también en la casuística policial algunos hechos lamentables, ¿no? Doctor, la persona que se resiste a su detención no comete ese delito. La persona que se resiste a su detención no lo comete, nuevamente. La jurisprudencia, que es a la que siempre nosotros vamos como una base, como una Biblia, para buscar si realmente las actuaciones policiales, cuando queremos hacer una interpretación, si es que se encaja o se ve previsto como un delito, a veces nosotros estamos desnaturalizando la norma. Estamos haciendo muchas veces una interpretación errónea. Porque yo persona, yo ciudadano, quizás no abogado, pero sí un ciudadano de a pie, y usted me interviene, consecuentemente me dice que tengo una requisitoria porque no le hace alimentos a mi señora madre. Entonces yo me sorprendo porque nunca tuve conocimiento de la demanda de alimentos, mucho menos tuve conocimiento que mi madre me iba a demandar. Sin embargo, frente a esta situación que el policía me dice, en este momento usted me va a tener que acompañar a la comisaría y queda en calidad de detenido. Como yo no puedo aceptar, y es algo natural de una persona, cuando recibimos esta noticia y nos vemos sorprendidos, el hecho como tal, muchas veces tenemos una reacción propia. Y como cualquier persona en un estado normal, me voy a resistir porque considero que quizás sea un acto arbitrario, quizás sea un acto ilegal. Y muchas veces, y vamos a ser claros en esto, a veces por ignorancia, señores, a veces por ignorancia el ciudadano de a pie dice, pero ¿por qué me vas a detener? Es más, ¿quién eres tú? Yo asistí a una clase de ley, de jurisprudencia policial, y ahí decía de que la policía no puede tener así nomás, que tiene que estar aquí mi abogado, que antes que tú me detengas tienes que decirme los derechos que yo tengo, que en este momento tengo que comunicarme con cualquier persona en mi confianza, así es que no me puede detener. Entonces, esas circunstancias en la cual el ciudadano se resiste propiamente a su detención, generando de repente actos de fuerza o hasta de violencia, nuestra jurisprudencia ha señalado que no puede ser previsto como un delito. Sí, bueno, interesante, doctor, interesante, y gracias por aclarar este tema, porque son situaciones de hecho que se presentan en reiteradas oportunidades en el servicio policial. Doctor, entonces nos queda claro que efectivamente, ¿no?, el uso de la fuerza tiene que ser en la medida en que la persona sea controlada, ¿no? Todo exceso, en este caso, en el exceso de la fuerza, digamos, podría tipificarse como delito y pues si se llega a consecuencias lamentables de otro delito más grave como el delito de tortura, ¿no? Como usted muy bien lo dice. Doctor, quería hacerle una pregunta también muy importante respecto a las instituciones jurídicas procesales de la detención policial. No sé si usted, por favor, nos puede aclarar respecto a este tipo de instituciones jurídicas que son necesarias conocerlas, ¿no? Para dejarnos claro, en este caso, todo el escenario de la detención policial y la intervención del acto policial, propiamente dicho. Núñez, entiendo que
nuestros hermanos policía conocen muy bien la detención por flagrancia policial. Ellos lo tienen muy en claro, esta situación. Si nosotros queremos reforzar qué es lo que estamos haciendo, espero que también esto pueda servirnos para el buen ejercicio de la función policial, para no vernos más adelante sometidos a procedimientos administrativos disciplinarios, para no vernos sometidos a denuncias penales, situaciones tan complicadas como también lo vemos en el fuero militar policial. Entonces, que esto refuerce o nos permita cambiar ciertas actitudes que hemos estado haciendo en un primer inicio a medias, digámoslo así, porque lo sabemos, lo conocemos, o quizás en algunas situaciones por el prejuicio. Como existen jueces que actúan con el prejuicio, con el sesgo cognitivo, así como también fiscales, no podemos descartar que muchas veces nosotros los policías también actuamos con el prejuicio, pero eso tenemos que dejarlo de lado, y para eso esta conversación nos permita reflexionar y cambiar esas cosas. Pues bien, la detención por flagrancia es uno, es lo que todos conocemos, la de 48 horas como plazo máximo. ¿Qué sucede si ese plazo máximo de 48 horas no resulta suficiente? Los hermanos policías lo han visto. El señor fiscal, frente a la urgencia y la necesidad de más actos de investigación, solicita al juez una detención judicial por flagrancia, que puede ser por 7 días. En estos casos es la nueva institución, es la otra institución procesal llamada detención judicial por flagrancia. Ahora, existe también la detención preliminar, pero la detención preliminar no tiene nada que ver con la detención por flagrancia judicial, ni la detención policial, son cosas distintas. La detención preliminar es como un acto propio de una investigación que yo estoy llevando sobre una carpeta. En lo que hemos visto en los casos, por ejemplo, de las presuntas coimas de Odebrecht, donde el representante del Ministerio Público ha solicitado en muchas ocasiones detenciones preliminares contra personas, figuras públicas, y de alguna otra manera por un plazo determinado de 10 días. Es decir, la detención preliminar es uno, la detención judicial por flagrancia es otro, y la detención policial es otro. Son tres cosas distintas, que es importante también saberlo como policías para poder diferenciar en qué circunstancias estamos. Doctor, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando nosotros, bajo la inobservancia de las garantías que goza toda persona imputada de un delito, toda persona detenida por un delito, comete detenciones arbitrarias o propiamente ilegales? ¿Qué mecanismo nosotros los abogados recurrimos? Lo que todos conocemos y siempre lo escuchamos en los medios de comunicación, en la comisaría, en un lugar de intervención donde el abogado saca el carnet, te lo pone en la cara y dice: te voy a presentar un habeas corpus y voy a hacer que te den de baja. Eso es falso. El habeas corpus no da de baja. Si se declara fundado en primera, en segunda o en agravio constitucional, no da de baja, señores. Así es que ese término coloquial no existe en la resolución de un habeas corpus, que tiene como consecuencia la baja. Lo máximo que tiene es que se remitan los actuados al órgano administrativo disciplinario para que vea una consecuencia por una conducta infuncional, pero no da de baja. A lo que quería ir, el habeas corpus, que es el más utilizado por nosotros los abogados ante una detención arbitraria o ilegal, es el famoso habeas corpus reparador, que busca reparar las cosas al estado anterior de la vulneración del derecho. Es el más concurrente. Existen 8 tipos de habeas corpus. Yo no soy muy seguidor de los habeas corpus en sus calificaciones como se lo dan, pero sin embargo comparto para más o menos tener idea de que el habeas corpus más utilizado en detenciones arbitrarias o ilegales es el habeas corpus reparador. Es una de las consecuencias que trae una detención policial. Esta acción constitucional propiamente iniciada por un
por una persona en beneficio de un tercero o en beneficio propio, lo que va a traer es de que va a advertir de que la detención policial se esté dando en una situación totalmente ajena al principio de legalidad. Claro, claro, doctor. Nos queda claro y bueno, que nos haya dado luces en este caso respecto al habeas corpus y que no da de baja, ¿no? Porque como usted muy bien lo dice, muchos letrados de repente no motivados, ¿no? Por otros fines, ¿no? De repente el cliente está ahí, ¿no? Me llamaron 2 de la mañana, el abogado, he sido detenido arbitrariamente, doctor, venga. Y bueno, el abogado de repente se excede, ¿no? Y dice, te voy a dar de baja con el habeas corpus, gracias por esas luces, seguramente ha caído muy bien esa información a nuestros efectivos policiales. Doctor, quería retroceder un poco respecto a la intervención policial y, digamos, en esta especie de ofrecimiento respecto a la intervención policial, o sea, digamos, al mecanismo, por no decirlo así, de defensa, ¿no? De mostrar su inconformidad del ciudadano, porque el ciudadano, pues, a nosotros, los efectivos policiales, no todos los sectores nos ven bien, ¿no? Y muchas veces ellos justifican, digamos, su error o su actuar delictuoso para justificarse, ¿no? Y, digamos, decirnos, ¿sabes qué? Lo que estás cometiendo es un abuso de autoridad, ¿no? Tú no puedes detenerme porque estás cometiendo un abuso de autoridad. Y bueno, y vienen todas estas cuestiones, ¿no? Violentas, ¿no? Que se paran al frente del ciudadano. Entonces, respecto a los criterios de abuso de autoridad, si por favor nos podría, en este caso, ilustrar para tenerlo un poco claro, si es cierto que todo acto del efectivo policial, de repente que no se enmarque dentro de sus funciones policiales, ¿es abuso de autoridad? ¿Es considerado abuso de autoridad? Me hace recordar, Núñez, al caso Miranda, allá en el norte. El caso Miranda, un caso bastante emblemático que quizás a nuestra Policía Nacional lo hizo retroceder en esa capacidad, en esa fuerza de combatir, de luchar contra la delincuencia. Es algo que lastimosamente vemos día a día nosotros los abogados, y porque hay muchos casos que a veces no resultan ser emblemáticos, no salen en los medios de comunicación. Yo particularmente he visto muchos casos en el cual respetables policías, honestos policías, han sido denunciados injustamente por delitos de abuso de autoridad. Nosotros tenemos una normativa, directivas, normativas de menor rango, que señalan o de alguna otra manera regulan el uso reglamentario del arma, de esa arma que portamos y del uso de la fuerza. Me gustaría que en una próxima invitación por parte de Jurisprudencia Policial podamos abarcar a más fondo este tema que es muy importante también para la policía, el uso de la fuerza. El uso de la fuerza está regulado en la Policía Nacional del Perú. No es que para intervenir una persona yo voy a hacer o voy a tomar decisiones de esa facultad que tengo de hacer uso de la fuerza de una manera desproporcional o como a mí se me parezca, bajo las circunstancias que yo considero que resulten necesario, ¿no? El uso de la fuerza, el uso del armamento está reglamentado. Nosotros tenemos un decreto legislativo 1186 y un manual obviamente un manual de derechos humanos aplicados a la función policial. Este manual de derechos humanos y este decreto legislativo nos especifica frente a un nivel de resistencia por parte de la persona detenida, también habrá un nivel de fuerza que ejerce la autoridad policial para de alguna otra manera cumplir con el fin, ya sea de una detención, de una intervención o de una retención. Para ser más claro, en una intervención policial, que entiendo que lo tenemos claro,
que puede ser la simple solicitud de la identificación de la persona con fines de un control policial. No hay necesidad de emplear el uso de la fuerza de una manera desproporcional, sino simplemente nosotros vamos a tener ciertas posiciones como autoridad a lo que podemos advertir como una conducta desplegada de la persona que está siendo intervenida. La sola presencia policial muchas veces impone respeto, impone autoridad. Y si yo como autoridad, con la seguridad y con la firmeza que tengo, y con el respaldo, y con las ponencias en jurisprudencia policial y en otras páginas, que lo tengo claro sobre una intervención, podré solicitar los documentos de una persona y mantener la condición de autoridad como tal, sin necesidad de adoptar una posición distinta o una conducta distinta, es decir, emplear la fuerza u otros medios disuasivos. Pero ¿qué sucede si la persona ya no resulta colaboradora? Y que si quizá de repente la presencia policial muchas veces no genera una situación de respeto, como muchos casos hemos visto. Entonces, este reglamento y este manual, de manera explícita, clara, concreta, nos dice qué acciones debemos adoptar. Independientemente de esto, podemos ver también una conducta en un tercer nivel de una persona que quizás ya se resiste mediante la violencia o el uso de la fuerza, lo cual también tendrá un cierto nivel de resistencia, también tendrá un cierto nivel de fuerza por la autoridad policial para poder de una u otra manera cumplir con el fin, ya sea en este caso de una detención o de una retención en un plazo no mayor de 4 horas. Y frente a una resistencia letal, también tenemos el uso de la fuerza letal en cierta medida de cómo se dan las circunstancias del hecho. No es porque no es la situación propiamente de que si tú desplegas una conducta violenta con un arma letal, yo voy a, de alguna otra manera, a utilizar una fuerza, un cierto nivel de fuerza, de un rango, de una proporción totalmente distinta a la que tú me estás ofreciendo en ese momento. Estaría poniendo en riesgo mi salud, mi vida. Es lo más razonable. Entonces, tengo un arma. Y como te dije en un principio, tocar este tema es bastante importante. Me gustaría hacerlo en mayor espacio, doctor, pero con estos principios, con estos aspectos básicos, de que para cierto nivel de resistencia existe cierto nivel de fuerza por parte de la autoridad policial. Sí, doctor, tiene mucha razón. Bueno, yo como experiencia alguna vez he podido observar, pero lo voy a contar a través de esta página, ¿no? He podido observar a algunos efectivos policiales en algunas zonas picantes liarse a golpes con presuntos delincuentes, ¿no? A puño limpio. Mi aporte respecto a eso es que los efectivos policiales debemos usar la fuerza, ¿no? En el grado estrictamente necesario y, bueno, preocuparnos también y ver el tema de la preparación para poder reducir a una persona, ¿no? Sin llegar a esos extremos de un enfrentamiento a puños o a golpes, ¿no? Definitivamente nosotros debemos aprender estas técnicas de lucha, de reducción, ¿no? Que te permiten controlar y mantener también el respeto también de la ciudadanía, ¿no? Porque al margen de que ese sea un delincuente, ese actuar no estaría bien visto. Doctor, quería entrar un poco ya a este escenario, al escenario actual en el cual nos encontramos, el tema del COVID-19 y respecto a la detención policial. Hay algunas dudas respecto a algunas cuestiones normativas, ¿no? Si en qué momento uno puede intervenir o si uno puede intervenir de repente ante alguna reunión social que se vaya a estar celebrando algún domicilio, si las garantías constitucionales siguen funcionando, si hay una protección constitucional. Por favor, necesitamos que nos aclare este tema de la detención policial
en tiempos de pandemia, ¿no? Y respecto a las garantías constitucionales, el habeas corpus también, doctor. Agradecido en este caso de escucharlo. Sí, doctor Núñez. A ver, no hay una situación distinta, no hay una situación distinta que en tiempo de pandemia haya cambiado para que la intervención policial o la detención policial se dé en un escenario de un delito con unas acciones totalmente distintas a lo que venimos haciendo cuando detenemos una persona. Es decir, estar en tiempo de pandemia, estar en estos tiempos de estado de emergencia, no significa que yo puedo detener a la persona bajo circunstancias que no estén establecidas o previstas en un estado, valga la redundancia, en un estado propiamente de emergencia. Solamente se deja sin efecto el derecho a la libertad personal, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la reunión y el derecho a la inviolabilidad de domicilio. Es decir, si tú, bajo una situación de seguridad, de salud pública, pones en riesgo, y estos delitos lo encontramos en el Código Procesal Penal, existen 2 delitos. Si tú pones en riesgo una situación que de alguna otra manera extienda, propale el contagio de este virus, de esta enfermedad, porque el Código Penal habla de enfermedad, habla de virus, habla de epidemia, entonces estaríamos ante una situación flagrante de delito. ¿Por qué? Porque dichas circunstancias de incumplimiento de una ley que ha sido declarada en un estado de emergencia es el supuesto de un hecho que va a traer una consecuencia jurídica. Entonces, la detención por flagrancia es clara. Casos que hemos visto en los medios de comunicación. Vimos el caso de un muchacho que en el tren eléctrico, al parecer, se limpiaba la nariz o botaba secreciones de la nariz al pasamanos esto del tren eléctrico. Sin embargo, esta situación no fue percibida directamente por la autoridad policial, sino este muchacho quiso sorprender o llamar la atención colgándolo en sus redes sociales. Consecuentemente, la policía logró identificar a este muchacho con la excelente tecnología que tenemos nosotros los policías. Pudimos identificar a esta persona, ubicarlo y proceder con su detención dentro del plazo señalado como flagrancia. Pero aquí una reflexión y una crítica muy personal. ¿Esta situación realmente ameritaba un delito previsto en el Código Penal? Es decir, ¿realmente esta persona estaba extendiendo el contagio de su enfermedad? Si nosotros hablamos de lo que nos señala el Código Penal en el delito que habla del contagio de una enfermedad que tú tienes conocimiento, entonces estaríamos hablando de que preliminarmente tendrías que demostrarme con una prueba, porque estamos hablando de la COVID-19, de que yo tengo ese virus, para que consecuentemente por ese acto que he realizado, me estarías diciendo que de alguna otra manera estoy poniendo en peligro la salud de las personas. Pero bueno, en estas circunstancias, el solamente incumplir la normatividad de seguridad sanitaria ya está previsto esto como un delito en el Código Penal. Y al advertirse como un delito en el Código Penal, estamos en una situación de flagrancia delictiva. El caso también de la figura pública esta Shirley Arica. A esta señora se le intervino en su domicilio con unos amigos realizando actividades en un lugar cerrado, no allegadas a su entorno o a su espacio familiar. Entonces, esta persona está incumpliendo ciertas medidas de seguridad sanitaria. Estamos en una flagrancia delictiva. Y con el famoso proceso especial de incoación de proceso inmediato,
Esta señora se acogió a una terminación anticipada y recibió una condena, una pena suspendida en su ejecución bajo ciertas reglas de conducta. Es decir, hablar de tiempo de pandemia, hablar de COVID-19, hablar de coronavirus, no cambia en nada. No cambia en nada la situación de flagrancia. Nosotros seguimos deteniendo si es que la conducta pone en peligro o en riesgo la salud pública. No es una figura de que hoy en día yo sí te puedo detener con estos fines. No. Si nosotros reflexionamos y analizamos el contexto de la situación que estamos viviendo, yo te advierto en situación de flagrancia te detengo. No tengo que hacer una interpretación extensiva que resultaría algo arbitrario para proceder a una detención, para nada. El hecho es el mismo. Estás en flagrancia y te detengo. Claro, doctor, sí, tiene mucha razón. El tema de la flagrancia es un tema importante, ¿no? Es un tema importantísimo para, en este caso, para la función policial y para el derecho penal también, ¿no? Usted hacía mención sobre estas cuestiones de tipicidad, ¿no? Ya cuestiones de tipicidad ya tendrían que ser sometidas a otro análisis y ya pues podríamos conversarlo y verlo en otras circunstancias y bajo otro contenido. Doctor, yo quería, espero que no se incomode, hacerle una pregunta que está relacionada a la flagrancia también. Y no tiene nada que ver con mi vida personal. Adelante, doctor. No, doctor, no se preocupe. Un seguidor me hizo la pregunta en alguna otra ponencia. Doctor, dijo, en el caso intervenimos como efectivos policiales y dentro de la vivienda encontramos un representante del Ministerio Público o un juez. ¿Procede la detención a estas personas? ¿No? ¿Tienen inmunidad, por no decir a la detención? ¿Es así, doctor? Si nosotros revisamos nuestra constitución política, las únicas personas que hasta el día de hoy siguen gozando de inmunidad son los parlamentarios. Con la excepción de que si se encuentra en una situación de flagrancia, vamos a proceder a la detención. Es decir, esa es la excepción de inmunidad. Si hay flagrancia, procedemos a la detención y consecuentemente nuestro comando va a poner a disposición del Congreso para que el Congreso levante esa inmunidad y se le dé el procedimiento que corresponde. Claro. Jueces, si hablamos de jueces de paz letrado, jueces de paz, jueces especializados, jueces de sala, si nos referimos a estos magistrados, estaríamos hablando también de magistrados que no gozan de inmunidad. Entonces, si estos magistrados, o llamémosle fiscales o jueces, porque ambos tienen dicha condición, lo encontramos en una situación de flagrancia, la norma es clara, doctor. Solamente nosotros los policías, nadie más, señor, en situación de flagrancia detiene, con la excepción del arresto ciudadano, pero igual termina en nuestras manos. Es decir, si tú arrestas por una situación de flagrancia como ciudadano, como cualquier persona común y corriente como yo, inmediatamente pones a disposición de una autoridad policial. Es decir, imagínense esa, algunos dicen facultad, yo digo atribución, que tenemos como funcionarios de detener a una persona. La situación no es distinta. Si yo te encuentro en flagrancia, procede una detención. Pero una detención, como lo dije en un momento y lo voy a repetir las veces que sea necesario, para que nosotros los policías lo tengamos en claro. Tengamos en claro los criterios, y yo le he señalado 4, los 4 criterios que debemos tener en cuenta cuando detenemos una persona. Si el hecho es delito, si existe flagrancia, si hemos una crítica personal, si hemos vulnerado o no los derechos de esa persona detenida y si no nos hemos excedido del plazo previsto o estrictamente necesario para la detención. Procede, doctor. Bueno, nos ha quedado bastante claro, doctor. Doctor, agradecerle ya, en este caso, por su presencia, por habernos, en este caso, aclarado muchos temas respecto a la detención policial. Esperemos... No, si me permite. Dime, doctor. Sí. La importancia de la detención policial, y es esto que quede claro para la comunidad policial, para la comunidad jurídica muy bien lo conoce, para la comunidad académica, para la opinión pública. Mucho se habla, o mucho nosotros los abogados hablamos sobre lo que significa la imputación necesaria.
la imputación penal. La imputación necesaria, Núñez, amigos, hermanos policías, nace en la detención policial. La detención policial como dato real da vida a la imputación necesaria, a la imputación penal. Dicho en las palabras del profesor de este juez supremo, que es a quien yo bastante admiro y le sigo, al profesor Salí Mendoza, quien mejor ha manejado lo que es imputación necesaria y suficiente. La imputación necesaria, la imputación penal, la imputación concreta, es una exigencia que nosotros los abogados, o muchos de quienes defendemos o pedimos que se garantice el debido proceso y el principio del derecho de defensa, es que nosotros solicitemos o exigimos un mínimo nivel de detalle, circunstanciado en tiempo, en modo y en lugar, si es que tú detienes a una persona. Es decir, si tú dices que me estás deteniendo por una flagrancia delictiva, consigna en el acta de intervención policial o en las demás actas la información que tú has podido percibir de manera directa, porque eso es flagrancia. Flagrancia no significa inferir, concluir o que implícitamente podemos determinar o llegar a esto. Flagrancia es directamente poder advertir el principio de imputación. Este principio de imputación, que es una exigencia que nosotros como abogados lo solicitamos, no solamente en un control de acusación. Yo particularmente, colegas policías, yo particularmente, cuando tomo conocimiento que un cliente, que una persona ha sido detenida, yo te solicito un nivel de imputación en la situación que te encuentras, en el estado que se encuentra. Y a veces no lo digo en esas palabras, te digo, dime de manera concreta, clara y precisa qué hizo esa persona para que lo detengas por flagrancia delictiva. Porque si tú no me lo sabes explicar, tú policía, que estás utilizando el tiempo necesariamente o estrictamente necesario para una investigación, no me lo sabes explicar, mucho menos yo lo voy a entender o mi cliente lo va a entender bajo qué circunstancias lo has detenido. Es algo que nosotros como policías debemos reforzar, debemos tener en cuenta para que en ningún momento, en ningún estado de la investigación podamos ser sorprendidos por cualquier abogado o persona que te exija que en ese nivel, ya sea de sospecha inicial, de sospecha reveladora, no pueda de alguna otra manera exigir ese nivel de imputación necesaria. Ahora, de repente algunos amigos, y no estoy viendo los comentarios aquí, dirán, pero doctor, existe ya una sentencia, una jurisprudencia, que la imputación necesaria y suficiente de manera concreta, clara, precisa, como usted nos dice, recién lo podemos satisfacer en un control de acusación, porque ese es el momento en el que nosotros quizás vamos a convertir al imputado a acusado, y es ahí donde esta persona tiene que hacerse la idea de cuáles son los hechos circunstanciados en tiempo, modo y lugar. Pero yo te pregunto, o sea que con eso, con esa jurisprudencia, tú me quieres dar a entender de que en una detención policial por flagrancia delictiva, tú no me puedas dar el dato real sobre lo que hizo, sobre lo que realizó mi cliente en ese nivel, para yo poder asumir un derecho de defensa, para poder garantizar el debido proceso de una persona detenida. Algo que yo les invito a reflexionar, la importancia, ese rol, ese protagonismo que tenemos nosotros los policías en esa institución procesal llamada así principio de imputación necesaria. Algo que quizás lejos podamos decir, pero eso se ve más adelante. Eso se exige o pues se cuestiona en un estadio distinto al que nos encontramos, ¿no?
No, en una flagrancia, en las palabras del profesor Celi Mendoza, como hace un rato lo cité, la flagrancia imputa el hecho concreto. La flagrancia te dice la imputación suficiente en ese nivel de sospecha inicial o sospecha reveladora, que muchas veces manejamos en el estado de la investigación policial. Sí, tenía mucha razón, doctor. Y yo quería hacerle también mención respecto a, bueno, como usted en algún momento he visto, bueno, tenemos una pregunta del señor Alfred Fuertelop. Dice, en un caso que una familia en su núcleo familiar vive en ese domicilio y se encuentran festejando de manera moderada y libando licor, ¿es delito? Mira, la ley de estado de emergencia por medidas de seguridad sanitaria dice lugar abierto, lugar cerrado, evitar la aglomeración, evitar la concentración de personas. Ahora, yo tengo una posición muy distinta a situaciones que he visto en los medios de comunicación, como son el ejemplo que nos está planteando el amigo, el colega sobre si yo vivo en un inmueble que tiene 3 pisos, 3 niveles, y de repente decidimos celebrar o festejar, homenajear a un familiar, y todos somos la misma familia, pero la policía, sin embargo, irrumpe en mi inmueble y procede una detención. Mi opinión personal es de que en esta situación, haciendo una interpretación personal, no estaríamos hablando de un incumplimiento de una norma sanitaria, porque entiendo de que, quieras o no, si somos una familia, durante las 24 horas del día o el tiempo que dure el estado de emergencia, me voy a juntar con mis otros familiares, ya sea para festejar, para comer, para desayunar, almorzar, cenar, para cualquier circunstancia me voy a reunir. Entonces, ¿de qué manera estaría infringiendo? Pero tú me dirás, no, pero es un lugar, la norma es clara, lugar cerrado y hay concentración. Está bien, hay concentración, pero concentración que también se puede dar en una situación, en un espacio distinto a homenajear por un cumpleaños. Entonces hay que tener bastante cuidado si es que al momento de hacer esas intervenciones, si queremos hacer una detención, agotar todos los mecanismos y todos los recursos necesarios para advertir si realmente en esa reunión existen terceras personas, según el DNI o según la propia entrevista, que no formen parte de esa unión familiar, de esa comunidad familiar. Entonces, ahí sí estaríamos hablando de una situación de flagrancia por incumplimiento de las medidas de seguridad sanitaria. Claro, efectivamente, es una muy buena postura jurídica, ¿no? Y propia de un razonamiento jurídico, digamos, un poco más, más preciso, ¿no? Usted sabe, doctor, que a veces, ¿no? En este tipo de provisiones son bastante amplias, ¿no? A efectos de englobar todos los posibles actos o todos los posibles supuestos, ¿no? Para advertir una consecuencia. Y pues, retrocediendo también nuevamente un poco a lo que usted hablaba sobre el pronunciamiento de la Corte Suprema. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, también, ¿no? Es importante, ¿no? Una fuente del derecho, la jurisprudencia, pero también hay otras fuentes, hay otras formas también de razonar jurídicamente, ¿no? Y poder llegar a estos avances, por no decirlo, esos pronunciamientos del derecho que nos permiten definitivamente solucionar diversas situaciones, de hecho. Tenemos una pregunta más del señor José Moncada. Dice, ¿cómo se demuestra la actitud sospechosa? Wow, la actitud sospechosa, doctor, hemos escuchado de un hecho que queremos consignar en un acta de intervención, quizás para darle mérito o justificación a una detención. La actitud sospechosa ha sido en sentencias cuestionadas. La actitud sospechosa no es una flagrancia. La actitud sospechosa, o como se le denomine este término, no genera una situación que ponga en riesgo o en peligro un bien jurídico protegido que amerite una urgente intervención de una policía para una detención, posiblemente para una intervención, mas no para una detención, doctor.
Eso lo han tratado usted muy bien en las otras ponencias, con el doctor Yuri Toscano, con el doctor Paolo Aldea, lo cual yo saludo bastante, excelentes disertadores en derecho, excelentes ponentes. Pero sin embargo, recogiendo nuevamente la pregunta, la actitud sospechosa, utilicen esa actitud cuando adviertan una actitud sospechosa para fines de una intervención, más no para una detención. Si como consecuencia de esa conducta adoptada por la persona o por el ciudadano trae otros hechos que realmente tengan relevancia penal en la flagrancia delictiva, procede una detención. Pero no me digas que y hubo un caso, te comento, doctor, un caso en Lima Norte por parte de un grupo de policías que bien llamados, lo digo así, yo saludo bastante este grupo, el grupo Terna. Nuestros hermanos del grupo Terna intervinieron a un ciudadano que en ese tiempo se dedicaba a actividades académicas en la universidad. Era estudiante, era joven, y cuando ellos realizan las actas de intervención, consignan en el acta de intervención que la actitud sospechosa fue la situación de flagrancia para consecuentemente encontrarle en sus pertenencias PBC, pasta básica de cocaína. Sin embargo, fue algo que yo discutí bastante porque asumí directamente la defensa de este ciudadano que le exigía al policía en el contrainterrogatorio, en el plenario, que me especifique qué era una actitud sospechosa. Y lo hice con un solo fin, con el fin de hacer reflexionar a nuestra policía de que no podemos calificar supuestos de hechos de manera tan ambigua o de una manera tan lejos de lo concreto y de lo real para justificar una detención policial o para justificar del hecho de que tú estás en una situación de flagrancia delictiva. Sin embargo, también a este hecho de supuesta actitud sospechosa se vulneró los derechos previstos en el 210 del Código Procesal Penal, que le permita exhibir al ciudadano las cosas que trae en su pertenencia. Si no, inmediatamente, actitud sospechosa, abren la mochila a los policías y, oh sorpresa, PBC. Yo te pregunto, quizás los medios para poder justificar una intervención o una excelente intervención que pudo haberse hecho en un escenario distinto, no lo podemos hacer de esta manera. Por eso le dije bastante bien a los colegas, utilicemos criterios, independencia de criterios, señores, porque cada hecho es distinto. Criterios objetivos, independencia de criterios objetivos, siempre rigiéndonos a la Constitución, a las normas de menor rango, sin dejar de lado la normatividad, las directivas que existen. Para eso es importante estos conversatorios, porque nos permite a nosotros como policías materializar una conducta policial que no se vea en una situación de que vamos a hacer en ese momento por la excelente detención de encontrar un saludo o quizás un mérito por parte de nuestro comando, y más adelante si la defensa de ese ciudadano cuestiona cada detalle de las actas, cada detalle de lo que hemos consignado en la documentación, y puede traer una consecuencia de una denuncia. Yo particularmente a veces cuestiono y critico bastante esta conducta y lo hago de manera personal al colega, pero he visto en otros casos que los abogados recurren al fuero militar policial, a la fiscalía penal, al órgano de disciplina, inspectoría, es decir, por todos lados nos denuncian. No nos dejan ningún espacio, quizás como para decir, bueno, al menos por aquí no me denunció. No, por todos lados. Por eso, utilicemos la independencia de criterio, el criterio objetivo para nuestras intervenciones, detenciones, retenciones policiales. Somos policías, somos humanos, podemos equivocarnos, podemos de repente por ahí
se nos puede pasar algunas cosas, pero si nosotros tenemos en cuenta el criterio, esa independencia de que este hecho no es similar a la otro, de lo que me dijo quizás, hazlo de esta manera, no puede ser, no es que te esté diciendo que no tengamos presente las recomendaciones, las reflexiones de nuestros superiores, de nuestros hermanos que tienen más grado que nosotros. Sí, tengámoslo presente en todo momento, aprendamos de sus errores, de esas reflexiones que ellos comparten con nosotros, no para cometerlo, sino para mejorar, sino para reforzar, sino para que esa actuación policial no traiga consecuencias que más adelante nos vea en una situación no solamente de vulnerabilidad, sino también a veces de un daño emocional para nuestra familia. Claro, claro, doctor. Sí, bueno, totalmente de acuerdo con sus comentarios. Bueno, de repente, ¿no? Por este término, por esta cuestión de la actitud sospechosa, ¿no? Bueno, en nuestras escuelas de formación, nuestros más antiguos, hemos escuchado este término, ¿no? Sin embargo, de repente es que el derecho penal y procesal penal, bueno, ha evolucionado, ¿no? A efecto de darles garantías, ¿no? Bastante pétreas, bastante fuertes, ¿no? En este caso un imputado, un acusado, a un investigado. Entonces, digamos, consignar esta cuestión de este término de actitud sospechosa termina en sí haciéndolo un poco dudosa, ¿no? Dudosa y también un poco criticable en el sentido de que, ¿qué entiendes por actitud sospechosa, ¿no? ¿Acaso su caminar, su vestimenta, su color de piel, sus cabellos, ¿no? Si de repente la intervención fue en el, digamos, ¿no? En algún cono del distrito, ¿no? Y tú consignaste en el acto de intervención por actitud sospechosa, y bueno, y tú dirás, pero si estás andando por San Isidro, de repente otro distrito un poco más tradicional, no más antiguo, San Isidro, Miraflores, ¿también pondrías o también consignarías actitud sospechosa? Es un tema bastante cuestionable y es preferible evitar esos términos, ¿no? Mientras más nos alejemos, en este caso, de lo objetivo, de lo real, más herramientas en este caso le daremos a la defensa, ¿no? De algunos investigados. Quería leer una pregunta también, doctor, del señor Capes Morbel. Dice, cuando un PNP no se encuentra en ejercicio de su función, o sea, franco, que establece ante un hecho delictivo, detención policial o arresto ciudadano. O sea, es decir, no un efectivo policial que se encuentra en situación de franco, si en este caso interviene, ¿qué hace? ¿No? ¿Una detención policial o un arresto ciudadano, doctor? ¿Qué nos dice usted? Nosotros cuando terminamos el servicio de 24 horas o el servicio propiamente dicho, del tiempo que dure, no significa de que dejamos de ser policía. Nosotros somos policía a todo momento. A nosotros nos entregan un título, nos entregan un grado, nos entregan una condición de autoridad que no lo perdemos en ningún momento, Núñez. En ningún momento perdemos esa condición de funcionario. Somos funcionarios, estemos de civil, somos funcionarios, estemos uniformados, somos funcionarios hasta cuando dormimos, doctor Núñez. Entonces, como funcionarios, nosotros como autoridad policial, si advertimos la presencia de un delito flagrante, nosotros estamos en todo el derecho de intervenir y detener a esa persona. ¿Por qué? Porque la documentación que uno va a realizar respecto a la intervención o a las otras actas, no se va a consignar ahí que yo me encontraba en una situación de que no era policía, porque ya había salido del servicio. No lo vas a consignar de esa manera. Tú vas a consignar que eres una autoridad y el juez cuando analice la documentación no pregunta, oye, y dime una cosa, ¿el policía estaba en servicio de Franco? No, estaba de Franco. Ah, entonces él no podía detener. ¿Cómo que no podía detener? Entonces es cuestionable que tú puedas concluir, que podamos concluir de que el hecho que estemos en situación de Franco y advertimos la comisión de un presunto delito, no podamos proceder a una detención. Los jueces ni los fiscales en ningún momento pueden cuestionar. Yo como abogado defensor, si en algún momento asumo la defensa de esa persona
que ha sido detenida, es un absurdo. En las mismas actuaciones procesales decir, un momento, ese señor no podía detener, ese señor lo que tenía que hacer es llamar a una autoridad, porque ese señor no era policía en ese momento, ese señor en ese momento era un civil más. Eso, como te dije hace un momento y lo digo con bastante respeto, es un absurdo. Es un absurdo en todo su sentido de la palabra, porque somos policías. Desde que nos recibimos con los reconocimientos y con el grado que se nos da. Ahora, si es que nosotros estamos en esa situación y queremos manejarlo de una situación distinta, a 50 metros, a una distancia prudencial, hay una autoridad uniformada, un colega uniformado y solicitamos que intervenga, pues es igual. La flagrancia existe todavía porque tu testigo o tu autoridad pudiste percibir el hecho concreto sobre la conducta que desplegó y que está previsto como una situación sancionable por el Código Penal. Perfecto, doctor. Nos queda claro totalmente de que el policía siempre está de servicio, se le considera siempre de servicio, ¿no? A efectos de ejercer sus atribuciones y sus funciones, y más aún en el tema de una intervención policial por flagrancia, ¿no? El tema del arresto ciudadano, digamos, es exclusivamente del ciudadano, pues, ¿no? Y no del personal policial. Doctor, no sé si tenía algo más que compartirnos, para culminar, tal vez una nueva invitación. No, me encantaría tomarme toda la noche para conversar. Sí, ¿me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchas? Se cortó, sí. Se cortó la imagen. ¿Me escuchas? Un poco. Sí, sí lo escucho. Sí, sí lo escucho. Ya, doctor. Bueno, como te dije hace un momento y lo vuelvo a repetir, a mí me encantaría quedarme toda la noche reflexionando, compartiendo experiencias, situaciones de interés policial, pero entiendo que también nuestros seguidores de jurisprudencia policial tienen que dedicarse a otras actividades. Pues bien, Núñez, que sean finalmente mis palabras de agradecimiento nuevamente, mi saludo a todos los policías por este tiempo que se dan de reforzar aspectos básicos en lo que respecta a la detención policial. Saludar también nuevamente a Jurisprudencia Policial por esta excelente iniciativa que nos va a permitir, valga la redundancia, reforzar o cambiar ciertas actitudes, ciertos comportamientos que lo hemos estado mal, de una manera errada, llevando con respecto a las detenciones policiales. Siempre será un placer, una satisfacción para mi persona compartir, reflexionar, sé que el tiempo es corto, y poder de repente debatir otros aspectos como han sido el uso de la fuerza, que es un tema bastante amplio, interesante, poder analizarlo en este espacio, como es también el tema de la investigación, tantos temas de interés policial que existen y que para mí es importante tenerlo en claro, tenerlo de manera objetiva al momento de realizar las actuaciones propias de nuestra función como autoridad que somos en todo el territorio de Perú. Gracias, Núñez, gracias a tus seguidores, gracias a todo el equipo de trabajo. Espero una nueva oportunidad compartir otras reflexiones y podernos seguir interactuando con las preguntas con este espacio académico. Gracias, doctor. Nada, doctor, queda servida en este caso una posible invitación para seguir conversando nuevamente otros temas, ¿no? De interés policial y muy aprovechables para la familia policial, ¿no? Son temas netamente, bueno, también situaciones de hecho, situaciones académicas y de ilustración también para el personal policial. Conozco de muy buena fuente, de fuente personal, su amor y su cariño en este caso por la Policía Nacional y por nuestros efectivos de la Policía Nacional. Gracias nuevamente por su presencia, por tomarse el tiempo para conversar estos casos, ¿no? Estos casos interesantes. Hasta una nueva oportunidad y gracias, amigos y seguidores de la página Jurisprudencia Policial, invitándolos a que continúen, ¿no? En próximas ponencias, se vienen ponencias interesantísimas para el tema policial. Gracias, buenas noches, me despido de ustedes. Gracias.